está. Sigue ahí, en el banco, frente al gran sarcófago etrusco de terracota, centrado bajo la bóveda. Esa joya del museo. Agredir la inocencia de la mente infantil, sembrando dogmas, que es lo contrario de la libertad de pensamiento. Tenemos el deber de vivir la vida, es decir, tenemos el deber de ser nosotros mismos lo más que podamos cada uno de nosotros en compañía de los demás, porque solos somos muy poca cosa. Yo he sido bastante fiel a algo que se me ocurrió cuando yo tenía 20 y tantos años, que era tratar de ser yo quien era yo. Y yo he tratado de hacer mi arbolito, que no tiene por qué ser genial, ni grande, ni extraordinario, pero sí intenso, dedicado y honesto. Lo mejor que he podido. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. La cultura nuestra, la occidental, tiene una crisis de valores brutal. Y hay otras formas de desarrollo, el desarrollo de las personalidades, hacerse más persona. Pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan. Hay que darlas por el hecho mismo de darlas, porque eso nos cumple, eso nos ratifica. La vida no se para. Vosotros, queridos jóvenes, tantas caras jóvenes que veo, que me dan la ilusión de que estoy en una clase mía, que fue el escenario, uno de los escenarios más hermosos de mi vida. Muchas gracias a todos. Me cuesta trabajo hablar, no estoy conmovido. En la cadena SER, hora 25. Ángeles Barceló. Sigue siendo un placer escucharle, sigue emocionando su claridad, su sencillez, su sabiduría. José Luis Sampedro, del que seguimos aprendiendo, porque él nos enseñó a ser aprendices, a pasárnoslo bomba. Yo me he sumado a muchas cosas. Yo soy un aprendiz de todo y maestro de nada. Y con ser aprendiz de todo lo he pasado bomba. Siendo maestro de mucho quizá no hubiera pasado tan bien. Pero la verdad es que siendo aprendiz de muchas cosas me he pasado muy bien. El maestro que no quería serlo, el que para definir la economía, para presentar la realidad económica, decidía parafrasear a Becker, decía Sampedro, ¿qué es economía? ¿Y tú me lo preguntas? Economía eres tú. El Sampedro que hace ya 10 años se avergonzaba de Europa. Es lamentable que la Unión Europea haya hecho dejación de su papel. Podía haber actuado con un poco más de dignidad, auguraba entonces el escritor. ¿Quién se atrevía a explicar que la interpretación de las fronteras del mundo es tan lícita como cualquier otra? ¿Quién se sentía emigrante porque el mundo de su infancia ya no era el de hoy? Porque estaba aquí de polizón, sin venir en patera, con sus papeles en regla, pero emigrante. Seguiremos conociéndole, seguirá siendo nuestro maestro, nos seguirá enseñando. La semana que viene tenemos una oportunidad más con el volumen Diccionario Sampedro, un compendio de lo mejor de sus pensamientos, dentro y fuera de la literatura. 50 palabras ordenadas alfabéticamente que nos acercan más a la vida, de lo que nos enseñó también que lo importante era ser uno mismo. Sara Vítores, buenas noches. Hola, Ángeles. Hoy les pedimos a los oyentes, le hemos pedido ya a primera hora de la tarde, que nos cuenten quién fue Sampedro para ellos. Pues sí, quién fue, qué es lo que más recuerdan de él, su literatura, su economía, sus frases, sus palabras. Como siempre, para participar en Comunidad 25, lo que tienen que hacer los oyentes es enviarnos las notas de voz al WhatsApp. Es el 638-774743. Nos pueden escribir a Facebook, a Hora 25 Cadena Ser, al correo electrónico, que es hora25@cadenaser.com, a Twitter es @hora25. Nos pueden llamar también por teléfono al 902 14 60 60. Y Ángeles, esta misma tarde nos escribían a Twitter, cuando se han enterado de que íbamos a hablar de Sampedro, nos escribían los econoplastas. Son una cooperativa de economistas que creen en un modelo económico más sostenible y ellos dicen que buscan concienciar a la masa para convertirla en ciudadanos críticos. José Ramón Paramio, econoplasta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Ramón, ¿quiénes sois gracias a Sampedro? Pues
Seguramente sí. Yo creo que desde el momento que descubrimos la visión que San Pedro tenía de la economía, porque es sorprendente, es un hombre que no deja de sorprendernos, y en su momento a algunos como a mí y otros muchos economistas ya nos sorprendió su pensamiento económico, porque le conocíamos como novelista, habíamos leído algunos de sus libros, pero realmente no sabíamos que era economista, hasta que en algunas conferencias a las que asistimos en la universidad, sobre todo de la mano de su amigo Carlos Berzosa, pues descubrimos un pensamiento económico que, habituados a lo que eran las asignaturas que allí escuchábamos y aquellas gráficas de la oferta y de la demanda y de la econometría y de la estadística, pues nos abrió la mente y nos abrió otra economía más humana y más social. Vosotros sois profesores de secundaria de economía. ¿Qué tipo de economía queréis enseñar a los chicos? Bueno, nuestro colectivo inicialmente éramos ese perfil, luego se ha ido añadiendo ampliando otro tipo de personas, pero bueno, como solemos decir en el gremio, somos dos tipos de profesores, ¿no? Está el profesor de corbata, que decimos, ¿no? El que intenta seguir explicando esa economía tan gris, ¿no? De las bolsas y de la prima de riesgo. Y luego estamos los que somos clara influencia de San Pedro, ¿no? Cuando dice que no deja de ser una disciplina, una ciencia social, y que si dice el diccionario que su objetivo es la satisfacción de las necesidades con una serie de recursos escasos, pues habría que poner en primer lugar pues la lucha contra la pobreza y el tener en cuenta que los recursos son realmente escasos, que es las dos grandes limitaciones, ¿no?, que hoy en día nuestro sistema tiene. Vosotros habéis trabajado en clase, quienes os dedicáis a eso, habéis trabajado con un artículo suyo que resume esa visión, ¿no? Sí, nos encanta porque él escribió, bueno, junto a otros profesores y catedráticos en el año 82, escribió un artículo que iba dirigido a nuestro actual rey, en aquel entonces era un universitario, y escribieron un libro que se titulaba Los estudios de un joven hoy, y la parte de economía, pues escribió San Pedro este artículo. Y es asombroso leerlo porque, a pesar de la distancia temporal, sigue teniendo una vigencia tremenda y resume en apenas 50 páginas o menos lo que es la economía, lo que debería ser, cuáles son sus herramientas, cuáles son los mecanismos que se utilizan, y también deja unas pinceladas muy interesantes sobre hacia dónde va esa economía de aquel entonces, que hemos visto y hemos comprobado que efectivamente es hacia donde nos ha llevado, y siempre, como él decía, proponiendo que se necesitan cambios, ¿no? Que el capitalismo, tal y como funcionó, ha creado muchísima riqueza y muchísimo bienestar en mucha gente, pero que principalmente esas dos limitaciones de las que hablaba anteriormente hacen que tengamos que pensar en otra forma de organizarnos económicamente y socialmente. José Ramón, y unos meses antes de que muriera, vosotros le mandasteis un libro. ¿Qué pasó? La relación directa con San Pedro fue porque, bueno, nosotros empezamos a escribir un libro en el que, siguiendo no solamente su pensamiento, ¿no?, sino que también sus maneras, porque él había escrito alrededor del 2000 un libro muy interesante y muy didáctico, que es El mercado y la globalización, en el que, con pequeñas pinceladas y con unas ilustraciones muy chulas, hizo que mucha gente empezara a leer economía y a leer cosas sobre la globalización. En nuestro afán también didáctico y de hacer un libro de texto, pero en el que cupieran otro tipo de planteamientos a los que eran los planteamientos oficiales, nosotros hicimos un libro. Bueno, somos así un poco, que nos gusta esa visión de darle a la economía un toque gracioso, ¿no? Y entonces escribimos el libro que se llama Cuentos chinos de la economía y otros chascarrillos para acabar con el sistema, en el que explicábamos las diferentes partes de la economía acompañadas, pues, de cuentos. Y él lo leyó. Y gracias a Carlos Berzosa, pues le hicimos llegar el texto. La relación ahora posterior que hemos tenido con Olga Lucas, su viuda, pues nos ha emocionado más todavía, ¿no?, del ver que era un momento en el que él ya
filtraba un poco las cosas que le llegaban, porque ha sido siempre tan humilde y tan generoso con todo el mundo, que siempre quiso leer de todo el mundo y contestar todas las cartas y acudir a todos los actos. Pero bueno, ya era una etapa en la que tenía que ir filtrando un poco lo que le llegaba, y efectivamente sí que lo leyó, ¿no? Y nuestro miedo era que nos escribiera diciendo, pero si me habéis copiado, hasta precisamente la frase que has leído, que has comentado tú anteriormente, de que es la economía, pues estaba en el inicio de nuestro libro, y en vez de eso nos escribió una carta manuscrita dándonos las gracias a nosotros, sintiéndose un econoplasta más, y bueno, pues feliz de ver que hay gente que tomaba el relevo, ¿no? Y bueno, pues fue realmente emocionante, y ya nos animó posteriormente ya después de su fallecimiento, contactar con Olga Lucas y con la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro para editar este pequeño articulito que creíamos que era necesario, y que vemos que además ha tenido muy buena aceptación, y ya solo esperamos bueno, pues que vuelva a llegar al rey de nuevo y que lo vuelva a leer. Está aquí Olga conmigo. Ah, sí. Olga Lucas, buenas noches. Buenas noches. Cuando te he presentado, cuando he hablado de los econoplastas, ha hecho así como una cara de sorpresa. Ha dicho, hombre, son ellos. Son los econoplastas. Pues sí, sobre todo porque sabía que entrarías un poquito, que me desbloquearías, porque aquí me han recibido con la voz de San Pedro. Y yo con las voces, o sea, los vídeos y las voces todavía me hacen llorar y ha servido para que tomásemos aire las dos. Claro, y entonces era muy emocionante, porque además uno de los trozos que han puesto era justo cuando dice eso de que muchas gracias y ya no puedo hablar y me emociono y tal, pues era la víspera de entrar en quirófano para que le pusieran un marcapasos, pero ahí estaba él por no defraudar a su amigo Iñaki ante aquel auditorio que, ¿cómo se llamaban aquellos como que hacíais el los programas que hacía Iñaki? Que hacía, sí. Ay. ¿Contigo? No era contigo. No, bueno, da igual. Sí. Unos que se hacían así cara al público, y estuvo también por, exacto, sí, cada duda. Y entonces pues no le quiso fallar a su amigo Iñaki del Por, y ahí ante todo ese auditorio ya tan frágil que estaba, y decía esas cosas de me habéis alegrado los últimos días de mi vida. y eso, y al día siguiente entraba en quirófano. Pues, José, y entonces al oír que estabas tú, he dicho, porque ya te conozco, ya sé que siempre pones tu chascarrillo y tu toque de humor, y digo, pues ya respiramos. Eso nos ha permitido respirar. José Ramón, muchísimas gracias. Primero por haberte puesto en contacto con nosotros, y después por haber querido participar. Gracias, y un saludo a Olga y a Muchísimas gracias, un beso. Dice su amigo Iñaki. De todas las cosas que a lo largo de estos años he ido viendo, lo que sin duda me pareció más extraordinario fue su viaje hacia la lucidez, habiendo sido lúcido siempre, pero no todo el mundo sabía que había sido subdirector de un banco, o que había sido un gran profesor de economía, y que algunos de los nombres más ilustres de los exministros que hemos tenido, etcétera, fueron alumnos suyos. Tal vez por eso no se atrevían a discutir con él o a decir públicamente lo que pensaban de él, porque pensaban que se había vuelto loco. Su antiguo profesor de economía se había convertido en el heterodoxo más profundo, más claro y más radical. Lo que yo aprendí de él es a colocar la mirada en el punto adecuado. Colocarse en la óptica adecuada es lo que yo creo que convierte a los hombres en sabios. Y aunque no es fácil alcanzar la sabiduría que San Pedro alcanzó, sí nos ayudó a colocar nuestra mirada en el punto adecuado. ¿Cuál es el punto adecuado? Desde el punto de vista de José Luis San Pedro, el ser humano, su verdad, su drama, su epopeya, su aventura, su vicisitud llena de complicaciones. Los números están a su servicio. Cuando se viaja hasta el quinto pino para seguir el rastro de los números y se va perdiendo el latido de los hombres, se ha perdido la conciencia de la realidad. Yo aprendí con San Pedro que es posible hacer ese viaje, el viaje hacia el conocimiento más profundo de la realidad, observar las cosas desde el punto de vista verdadero, donde se oye el latido del corazón. Desde el punto de vista verdadero, donde se oye el latido del corazón, decía Iñaki Gabilondo. Olga, ¿cuál era ese punto de vista verdadero? Uy, bueno, vaya por delante que el sabio era él. Yo le he acompañado la convivencia, lo mejor que he podido. La convivencia algo pega, ¿no? No, algo pega, y algunas cosas ya traía yo de cuna y de casa, ¿eh? O sea, tampoco que me sacó del arroyo, claro que no, y me ilustró. Claro que no. Pero su grado de sabiduría yo no lo tengo. Entonces,
yo creo que el punto de mira para él era la vida como tal. Tú haces el prólogo de este diccionario, que primero tengo que dar las gracias, y la doy yo porque tengo el privilegio de tenerlo antes que los oyentes, antes que salga a la venta. Dar las gracias por este diccionario San Pedro, porque bueno, es una recopilación de todas esas cosas que hemos visto escritas, que le hemos oído pronunciar, todo escrito, además ordenado. Ahora le preguntaré por el orden, pero tú en el prólogo del libro lo titulas Mi libretita y mi diccionario. ¿Esa es la imagen de la libretita y el diccionario? ¿Es la imagen? Pues podría ser, pero es que él además decía, mi libretita y mi diccionario nunca se separaron de mí. Se fue la mili con una libretita y un diccionario. Bueno, la mili a la guerra, porque para él la mili fue la guerra, directamente por la edad que tenía y a la edad que estalló la guerra. Y él en los ratos libres o en la trinchera, o sea, cuando tenía un rato libre, pues seguía mirando páginas del diccionario y apuntando las que leía, anotando. Y eso lo siguió haciendo siempre. Siempre, lo que pasa es que luego ya lo hacíamos con la británica, y no veas tú, transportar la enciclopedia británica cada vez que nos desplazábamos. ¿Ibais con la enciclopedia británica? Sí, señora. ¿Y por qué? ¿Qué sacaba de las definiciones? ¿Qué sacaba del diccionario? Pues yo creo que ese compendio del saber, él lo admiraba mucho y se nutría. Se nutría. De hecho, fue académico. 50 palabras, decía yo, 50 voces ordenadas alfabéticamente. ¿Cómo habéis seleccionado? ¿Por qué esas palabras? Agua, alma, amistad, amor, androginia, arte, barbarie, ciudades, compromiso. ¿Por qué? Es que es así, elegir así parece un... Pues mira, la intrahistoria de este libro es que no fue idea mía originalmente, sino que la editorial se le ocurrió hacer un diccionario San Pedro, vinieron a consultarme posibles nombres y tal. Ellos habían tomado como modelo el diccionario Pla, Valentí Puig, que me parecía bien, me parecía buena idea y tal, pero es que Pla no era economista. Y entonces, claro, ellos me barajaban nombres porque pensaban en cargarlo y tal, pero yo no acababa de ver cómo se iba a coordinar un teórico de la literatura con un economista y que de eso saliera un libro que además de bueno no fuera infumable, porque hay muchas cosas muy buenas y muy sabias, pero que no se pueden leer, que se caen de las manos. Claro. Y entonces, mientras se le estaba dando vueltas a todo eso, a mí se me ocurrió hacer una muestra. Y porque yo pensaba, no, un economista no puede ser, hay que decirle a la gente lo que él pensaba de la economía, pero un tratado de economía es otra cosa, sería otro libro distinto. Y luego se me ocurrió cotejar lo que es su pensamiento con lo que dicen los personajes de su literatura, porque claro, tú te metes en internet y está lleno de frases de San Pedro, pero están mezcladas, como no se cita la fuente, no se sabe si es la de San Pedro o la de un personaje de San Pedro, y algunas yo ni las reconozco, pero bueno, eso ya es aparte. Y entonces se me ocurrió que sería bonito que el lector viera cómo su pensamiento luego repercute en su obra y que también puede ayudar incluso mejor para la comprensión de la obra. Y entonces empecé a hacer esto así. Hice una muestra con 2 o 3 palabras, creo que empecé con crisis o compromiso, no sé, 2 o 3 palabras al tuntún. Y entonces a los editores les gustó muchísimo más que lo que ellos tenían proyectado, y como suele decirse, ya me cargué yo el marrón. Pero que con mucho gusto, pero ha sido muy trabajoso. Miguel Aguilar es el editor del sello Debate, donde José Luis San Pedro ha publicado gran parte de su obra. Dice Miguel que San Pedro era el hombre más humilde del mundo, el precursor del economista preocupado por la sociedad. Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tanto como gran parte de su obra, la parte de la economía. La parte económica, sobre todo, ¿no? El hombre más humilde del mundo. Yo no sé si será fácil encontrar gente de tanto renombre, con tantos premios, Miguel, y con tanta humildad, ¿no? Era realmente asombroso, era de una sencillez, y como ha dicho el iconoplasta, efectivamente de una accesibilidad, y siempre tenía tiempo para todo el mundo, y la misma calidez. Me acuerdo en las presentaciones y las ruedas de prensa que hacíamos, que trataba de usted a los periodistas, por jóvenes que fueran, que los periodistas siempre se quedan totalmente bloqueados, descolocados, sí, ¿no? Nos enseñó a mirar, lo decía antes el iconoplasta, ¿no? Pero nos enseñó a mirar la economía de otra manera. Sí, bueno, yo sobre todo pienso que durante unos años en que la prosperidad social le nubló a mucha gente la vista, a él no, él había alcanzado
una lucidez, o como dice en el mismo diccionario cuando habla de la vejez, una serenidad que hizo que ni su propio éxito personal, porque era un escritor que vendía muchos ejemplares y era académico y era muy respetado y era un gran catedrático de economía, ni la prosperidad general del país le nubló la vista, y él seguía viendo los problemas que había, los problemas de la globalización, los problemas de la desigualdad, y mantuvo ese discurso durante unos años que podríamos llamar casi de una travesía del desierto para la gente que pensaba así, ¿no? Cuando la ciencia económica estaba en manos de los técnicos y de la gente de la econometría y de esa otra economía muy alejada de la gente, que era en la que él no se veía reconocido en absoluto. Ajá. Miguel, ¿tú aprendiste más de su faceta como economista o de su figura, de su vida, o de las dos cosas? Porque yo creo que eran indisociables también. Sí, pero yo creo que él como referente humano realmente tiene una talla muy importante, ¿no? Incluso su faceta como economista, yo creo que él lo dice en muchos sitios, si alguien va a coger el diccionario San Pedro, yo le recomendaría que empezara por la entrada de economía, porque es realmente muy ilustrativa de su visión de lo que era eso, ¿no? Y yo creo que ahí se centra su idea de que la economía, lejos del ser humano, no tiene ningún sentido, ¿no? Y que la economía sirve para ayudar al ser humano, y realmente ese es su figura de referente humano es más importante, yo creo, por eso, porque en realidad es indisoluble, economía de la humanidad. Economía, sí, estoy abriendo, como tengo el diccionario aquí delante, estoy abriendo por economía, la página 101. Dice, los números dicen algo, pero poco. Hay que contar con la capacidad activa del ser humano. Esto es de una conferencia del Círculo de Economía de Barcelona. Para presentar la realidad económica, me encanta, y eso es lo que citaba yo al principio, me encanta comenzar parafraseando a Becker. ¿Qué es economía? Y tú me lo preguntas. Economía eres tú. Olga Miguel, vamos a analizar algunas de esas palabras del diccionario San Pedro. Así hablaba San Pedro, por ejemplo, de Dios. Para mí, eso que llaman Dios a veces es un nombre que se da por ignorancia a otra cosa, que es la energía global del universo, del mundo en que vivimos. Olga, el capítulo dedicado a Dios comienza diciendo: lo que tiene el hombre es sentimiento espiritual, creo en la vida espiritual, pero la religión ya es otra cosa. Sí. ¿Qué pensaba él? No, pues es que él distinguía perfectamente. Era una persona con una vida espiritual muy rica, y además esto ya el año pasado, porque procuramos hacer un libro para cada aniversario de su fallecimiento, y el año pasado sacamos La vida perenne, que estaba precisamente más centrada en el aspecto de su vida espiritual, pero la religión era otra cosa, y además decía que admiraba mucho y leía mucho a los místicos, pero detestaba a los teólogos, que petrificaban la religión, decía, y era bastante anticlerical. Pero siempre muy respetuoso, o sea, anticlerical con la jerarquía, con eclesiástica, con lo que sería, digamos, el aparato de la iglesia, pero muy respetuoso con los sentimientos religiosos de todas las personas. Teníamos una correspondencia con una monja y y muchos lectores suyos intentaban catequizarle porque le parecía perfecto, pero que no creía en Dios, pero Miguel, ¿qué querías decir? No, que precisamente hay una frase estupenda, dice: yo respeto a los creyentes, pero rechazo al clero, que es exacto, sí, eso, y además eso es lo que nos estaba definiendo ahora mismo, Olga. Yo respeto a los creyentes, pero no el clero, que eso es otra cosa. ¿Cómo define San Pedro la vida? Sí, he tenido un gran interés siempre en hablar conmigo mismo, porque en las profundidades de uno está todo. Está todo no porque esté todo, sino porque todo lo que uno puede abarcar tiene que estar dentro. Nosotros en nuestra vida nos creemos que vivimos en el mismo mundo unos y otros. No es verdad, porque cada uno de nosotros a lo largo de la vida hace como los pájaros, cogiendo una brizna de aquí, otra de allí, una experiencia, una vivencia, algo un día, otro día. Se construye un nido alrededor y se construye un mundo que es diferente del de los demás. En el apartado dedicado a la palabra vida leemos: saber que nuestra vida se va a acabar es lo que propicia que vivamos momentos de una gran intensidad y percepción. Yo no sé, Olga, si eso hace que José Luis fuera siempre un adolescente. Yo creo que ni eso, era un niño, No había llegado ni a la adolescencia. Ni a la adolescencia, no. Era uno de esos atractivos que nunca perdió, pese a ser tan sabio y tan leído y escribido. Pese a todo esto, él nunca perdió el niño que llevaba dentro. Era muy niño. ¿Cómo os conocisteis? ¿Puedo preguntártelo? Uy, sí, es una historia muy bonita, no me importa volverla a contar. ¿Cómo os conocisteis?
Pues, bueno, mira, yo como media España estaba enamorada platónicamente de San Pedro, pero nunca pensé que la vida me iba a proporcionar. Yo, claro, luego cuando yo he visto lo que le escribían sus fans, yo decía, yo debía ser idiota, pero nunca en la vida me hubiera atrevido a acercarme ni a él ni a nadie y a abordarles y con estas cosas, pero a mí no se me había ocurrido. Pero sí que sabía que si la vida me proporcionaba esa oportunidad, que seguro que saldría bien. Y me la proporcionó en el balneario de Alhama de Aragón. Y llevaba 40 años yendo al balneario, yo unos 20 más o menos, pero en fechas diferentes, entre otras cosas porque yo era más pobre que él y tenía que esperar a que bajaran los precios. tu temporada baja. Y un año ni a mí me dieron las vacaciones en mis fechas habituales, ni él fue en las suyas porque tenía que ir a presentar la Sonrisa Etrusca en Milán, entonces se cambiaron. Y ese año, y la gracia que tiene es que en aquella época, si no estabas enfermo, o sea, no ibas a un balneario, porque había que tener mucha fe en las aguas de cómo eran los balnearios antiguamente. Y entonces estaba llena de viejos, y había ahí, yo siempre renegaba, y había unas chicas que me decían, pues no reniegues, nosotras también llegaremos a viejas. Yo decía, no, pero si a mí no me importa que sean viejos, sino la clase de viejos que son. Si estuviera aquí San Pedro, yo no diría nada. Y así año tras año, alguna vez dije la Martín Gaite también, por qué decirlo, pero generalmente siempre el referente era San Pedro, hasta que ese año que coincidimos, y entonces yo ni me lo creía. Alguien me dijo, está aquí San Pedro, ¿no le querías tú en el balneario? Digo, y yo creía que me tomaban el pelo. Y no, 2 días después alguien me pegó un codazo y me dijo, mira para allá. Y ahí estaba San Pedro. Y entonces, claro, era una emoción muy grande, pero yo no me atreví a hablarle de ninguna manera. Y entonces, claro, en un balneario, y más en aquella época, porque ahora es otra cosa, pues la comidilla ya fue si Olga se va a atrever este año a hablarle a San Pedro o no. Y está así todas las cenas. Y me llegaron a picar el amor propio. Me dijeron, bueno, eso de tu amor por San Pedro, pues eso debía ser de pacotilla, porque claro, este año lo tienes aquí. Y no dices nada. No dices nada. Y tal. Ya llegó un momento que lo de menos ya era conocer a San Pedro, sino que yo no podía. El amor propio. Y entonces, bueno, ni un día, pues sí que quedamos en un recinto que solamente estábamos en ese momento los dos solos, pero yo había entrado primero y él se sentó en la otra punta con un libro. Él iba siempre con un libro que yo nunca sabía si de verdad estaba leyendo o lo hacía para espantar, porque yo usaba en el balneario los libros para espantar. Y entonces yo decía, tanto si es lo uno como si es lo otro, no le puedo interrumpir. Y entonces, pero aquella vez me vino muy bien porque yo quedé como, o sea, él quedó de espaldas a mí, entonces yo con ese pretexto dije, pues si solo estamos dos en esta estancia no vamos a estar dándonos la espalda. Y entonces, no, señorita, si es así, el que se levanta soy yo, y ahora por no molestarla con esos así, sí, esos ademanes decimonónicos que tenía él. Y entonces ya me invitó a cenar, pero yo ese día había quedado me sabía mal no cenar en mi mesa sin previo aviso, y entonces nos citamos al día siguiente en el casino. Y claro, esto te lo tienes que imaginar en un ambiente decadente, en el casino, no sé cuánto. Es maravillosa la historia. Y entonces, pero hay más. Entonces yo por la noche hablé con una compañera periodista vuestra que había salido de la tele o no sé qué, y le dije, ¿sabes que está aquí San Pedro y me ha citado y mañana tomo el té con él y tal? Y entonces aquella me dice, pues tú ponte el sombrero, porque él en unas declaraciones ha dicho que le gustan mucho las mujeres tocadas y a ti el sombrero te sienta muy bien. Y allá que me fui yo con mi sombrero y llego a la cita y no te lo puedes imaginar, Ángel, es que eso emociona a cualquiera. Él que estaba ahí se levanta todo lo alto que era, se inclina ante mí y me dice, muchas gracias por el sombrero. ¡Qué bueno! Y en ese momento supe que mi suerte estaba echada. ¡Qué bueno, por favor! Y nunca más nos volvimos a separar. ¡Qué historia más maravillosa! Uf, mira, voy a hacer una cosa. La palabra. Frente a las imágenes impuestas, necesitamos más que nunca el ejercicio de la palabra siempre a nuestro alcance. Ángel Gabilondo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué era hablar con San Pedro, con José Luis San Pedro? ¿Qué suponía? Bueno, si lo hacías cara a cara, como alguna vez tuvimos ocasión de hacerlo, de luego era muy impresionante porque siempre parecía que estaba escuchando no solo lo que decías, sino aquello que te hacía decir. Parecía que te estaba escuchando el lugar desde el que hablabas, y entonces la conversación era maravillosa. Por eso mismo, exactamente por eso, ¿no? Porque no es de esos que se pegan a la frase que has dicho, sino que enlaza con aquello que te hace decir, y por eso es como si fuéramos escuchando juntos. Es un regalo una persona así, la verdad. Yo sé que Olga Lucas lo explicará bien, ¿no? Pero
su viuda, pero es verdad que era extraordinario porque era enfrentarse también con una forma de vivir. Él, en fin, tuvo la posibilidad de hacer un libro titulado Escribir es vivir, pero yo creo que hablar también es vivir. ¿Debería estudiarse en las escuelas? Sí, esa manera de entender la vida. Sí, desde luego sus valores sí, sus valores decididamente sí, porque él casi nos enseñaba a vivir con intensidad, yo diría a vivir como un mortal, ¿no? A vivir sabiendo que cada instante es irrepetible. Y por eso él siempre, sobre todo más en los últimos tiempos, ¿no? Insistía en la diferencia entre vivir, aunque no eran sus palabras, yo lo oía así, entre vivir y durar, porque a veces lo que hacemos es durar. En fin, me gustaría pensar que hay que tratar de lograr que coincida el día de nuestra muerte con el día del fin de nuestra vida, que a veces no coinciden, entonces es una cosa horrorosa, pero yo creo que sí se debería estudiar, no digo él sin más, pero sí se puede incorporar muchos textos suyos. Hay muchos textos que son muy buena literatura y además transmiten unos valores cada día más necesarios. Por eso estamos hablando hoy de esa enciclopedia de San Pedro, que son lecturas que yo creo que son básicas y fundamentales. Yo creo que se echa mucho de menos sus reflexiones. ¿Tú qué crees que pensaría del momento que vivimos ahora? Ahora mismo estaría hablando sin parar del asunto de los refugiados. Yo creo que esto lo tendría enfermo, esta es la verdad, ¿no? Esta situación bochornosa que se produce, no solo en la Unión Europea, en cada uno de los países, esta sensación de desamparo en la que estamos viviendo, y estoy seguro que esto le afectaría, porque esta dimensión humana tan profunda, ¿no? Que antepone también los valores y derechos de los seres humanos a cualquier cosa, estaría con la mirada ahí, seguro que, en fin, casi procurando una movilización parecida al no a la guerra o algo así, ¿no? Convocándonos a todos y tenía la autoridad moral para hacerlo en una situación que parece insoportable. Ángel Gabilondo, muchísimas gracias. Un verdadero placer, un abrazo. Hemos tenido que grabar esta entrevista hace unos minutos porque Ángel no podía atendernos más tarde. Ibas afirmando con la cabeza ahora cuando decía, ahora estaría hablando constantemente de los refugiados. Pues sí, por él y también por mí, porque yo veo esas imágenes y veo a mis padres saliendo en el 39. Y veo a mis padres en Argelès-sur-Mer y en todos los sitios por los que pasaron. Y dices, ¿cómo puede ser? Decía una cosa, Ángel, decía, estaría achuchándonos a todos, ¿no? A que nos movilizáramos, como las movilizaciones del no a la guerra. ¿Piensas que estamos insensibles? No, pues yo no sé si estamos, no creo que estemos insensibles, creo que estamos saturados y un poco apotargados. O sea, y ¿sabes una cosa? Estoy un poco cohibida porque estoy leyendo La desfachatez intelectual, entonces ya no sé si puedo decir o no puedo decir las cosas. Puedes decir lo que tú quieras. Puedes decir lo que tú quieras. Sin ser una desfachatada. No. Hay gente que dice lo que quiere y ofende muchísimo, o sea que puedes decir lo que tú quieras. Pero, o sea, sí que quiero matizar esto de que si estaría agitando, o sea, él no era ni un agitador, ni un activista, ni nada. No creo que en este sentido lo haya dicho Ángel. No, yo tampoco creo, pero alguien puede. Y entonces lo que sí que era un provocador con la palabra y con el pensamiento. De hecho, su lema en enseñanza era amor y provocación. Es decir, amar a tus alumnos, pero provocarles a que piensen por sí mismos. Y decía aquello de que el pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada si no tenemos libertad de pensamiento. Y él incidía muchísimo en que sí, que ahora mucho hablar, pero que poca gente pensaba por sí misma realmente. Esto de que tú has dicho antes también, lo de la opinión publicada más que la opinión pública. Más que la opinión pública, que al final es la opinión de los medios. Y además eso sí que está clarísimo. Tú hablas un rato con alguien y ya sabes si lee El Mundo, o lee esto, lee lo otro. O sea, puedes, sin que te diga nadie qué periódico compra, o sea, simplemente con 2 o 3 charlas ya sabes qué es lo que está leyendo. Sabes qué es lo que lee. Miguel, no sé si quieres añadir alguna cosa. Sí, no, yo también asentía violentamente con la cabeza cuando hablaba Ángel, aunque
Aunque no me hayas visto, pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso era, de eso estaría hablando San Pedro, además con una vertiente importante, que es la vertiente de Europa, que es otra de las voces que aparece. Sí, es una de las palabras que aparece en el diccionario también. Para San Fronteras, Pedro, inmigración. Sí. Pero para San Pedro, como para muchos españoles de su generación, Europa era el espacio de las libertades y de los derechos. Y ver el papel que está teniendo Europa en esta crisis, creo que le hubiera supuesto una tremenda decepción, una inmensa desilusión, y eso creo que también hubiera sido parte de su discurso hoy día. Sara, ¿qué dicen los oyentes? Pues hay los muchos oyentes, sí, exacto. Muchísimos. Artemio, por ejemplo, dice, él reivindicó que en la crisis no vivimos por encima de nuestras posibilidades, sino en las posibilidades que nos dejaron vivir. Esperanza dice, después de leer Montesinaí, intenté ser mejor enfermera en la UCI. Isidro también en Twitter, para mí San Pedro antes que nada fue el escritor de La vieja sirena, de La sonrisa etrusca, alguien que escribía de personas para personas, y cuando conocí su faceta de economista no me sorprendieron sus posiciones, en total sintonía con sus escritos. Farruco era un hombre bueno y sencillo, con un compromiso por los demás como un programa de vida. Aprendías de él a vivir en bondad y compromiso. Y Fernando dice, nunca hay suficiente San Pedro, el referente. Miguel, muchísimas gracias. A vosotros. Un beso bien grande. Igualmente. Olga, Gracias. muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo por este regalo, por este diccionario Es que San ha Pedro. quedado además tan bonito. Es que incluso además por es fuera. tan bonito. Es tan bonito y es una gozada tenerlo. La semana que viene a la venta, ¿verdad? Sí, el 7 creo, eso lo sabe Miguel mejor que Sí. yo, creo que el día 7, el mismo El día 7. que lo presentamos. El 7 podrán encontrarlo. No, y gracias a vosotros no se lo por pierdan. recordarlo. Muchísimas gracias.